Bien, le vamos a dar ahora el trabajo un poco a la mano derecha, con este temple que estamos trabajando, con esta afinación, el conchucano. Al aire, igual, podemos hacer esta palma abajo, arriba, palma abajo, arriba, palma abajo, arriba. Si no te gusta mucho la palma, puedes hacer esto, que es un poco más difícil, que es un chasquido apagado, que quiere decir rascamos toda la cuerda y con la palma apagamos, ¿no? Entonces tenemos apagado, abajo, arriba, apagado, abajo, arriba. Puede ser palma abajo, arriba. Entonces, un poco de teoría en división de ritmos. Cada pulso lo dividimos en 4. Tiki, 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 tiki. Este apagado o este apagado, el que elijas, está sumado a esto. Entonces tienes ti, tiki, ti, tiki. Y acá está el rasgueo abajo y arriba. Ti, tiki, ti, tiki. ¿No? Esto va a valer 2. 1, 2, 3, 4. Un, taca, un, taca, un, taca, un, taca. Es el famoso huayno. Hay muchas maneras de acompañar el huayno. Hay diversos ritmos, diversos rasgueos, pero este es el básico que tenemos que aprender para de ahí después partir a otras cosas, ¿no? Del huayno. Hay muchas instrumentaciones, muchas maneras de cantarlo, también de bailarlo y de tocarlo, ¿no? Este rasgueo es el estándar que vamos a encontrar en muchas partes, que cuando hacemos el bombo, tocamos una percusión, nos hace sonar esto. Agudo, 2 graves, que es agudo, 2 graves. Acelerado. Cantamos. Ahora sí, dando ritmo con la mano derecha, ¿no? Antes no lo habíamos usado, ahora sí. Yau, yau, poca polleracha. Yau, yau, poca polleracha. Ni mataruaki, sarai ukubi. Ni mataruaki, sarai ukubi. Oh. Entonces, y todavía no cambiamos. Importante es ahora el ritmo, ¿no? Ya tenemos también, como en el toril o lo que hicimos en los videos anteriores, solo hacia abajo, marcando el pulso, sin hacer ritmo todavía con la mano derecha, marcando el pulso. No se olviden, siempre hay que revisar la afinación, siempre chequear que las cuerdas no por el calor, por la temperatura, van cambiando de a poquito. Nuestro país tiene mucha riqueza musical y hay que saberlo aprovechar también, ¿no? Muchos pueblos tienen sus instrumentos, esos instrumentos tienen afinaciones. Y esas afinaciones son útiles para muchas cosas. La gente de las comunidades crecen con su música y a veces cuando van a la ciudad grande se sienten que esa música que tocaban en su pueblo no es la correcta, pero
no hay correcta ni incorrecta. Son músicas diversas que tenemos y todas se deben respetar. Y esta música que viene de este temple conchucano, de esta afinación de ancas del callejón de Conchucos, es una de las tantas que tenemos en el país de las afinaciones y es muy útil para poder aprender a tocar guitarra fácil. En un rato ya tocas guitarra y te vas a la misa y le dices a la monjita que ya puedes tocar en el coro. Temple conchucano.